La UIA necesitaba un plan visionario, con estrategias claras para poder tener una estructura muy definida para el futuro. Cuando hablo de un plan visionario es cómo vemos a la UIA dentro de 20 o 30 años. ¿Cuál es el rol de los arquitectos y de la arquitectura para el mundo contemporáneo? Ese es un punto básico. El otro punto en lo que estamos trabajando es en definir cuál es el impacto de lo que se hace en el mundo en materia de construcción y cómo incidimos en todo lo que son las emisiones tóxicas al planeta. El daño que le hemos hecho al planeta en las últimas décadas es muy fuerte. Nos queremos unir a la Agenda 2030 de Naciones Unidas para trabajar sobre el tema del cambio climático. Y estamos generando mucha curiosidad en todos los países, estimulándolos a que cada país pueda tener un grupo en donde analicen cuál es su impacto en el tema del cambio climático. De manera que trabajaremos en estos 2 años muy duro en ello, porque el siguiente congreso de la UIA, que será en Copenhague en el año 2023, ese va a ser el tema más relevante. Pero previo a ello, ¿verdad?, otro de los temas que estamos trabajando mucho es el análisis del territorio. Los arquitectos tenemos que ser los vigías de nuestro territorio, porque con el proceso de urbanización tan acelerado que hemos tenido en las últimas décadas, la problemática se ha concentrado más en las ciudades. Nos preocupa mucho lo que está pasando en las periferias de las ciudades, sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde se han convertido en grandes cinturones de miseria, y también nos preocupa lo que está pasando en los centros históricos, porque se ha perdido mucho patrimonio de gran valor. Los arquitectos estamos formados para trabajar el espacio, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos de cómo visualizamos el aprovechamiento óptimo de nuestros territorios en cada país. Quizá seguiremos con este virus del COVID o vendrán otros virus, pero ya tenemos que reflexionar sobre cuál ha sido el impacto en nuestra forma de desarrollarnos en nuestro hábitat, ¿verdad?, con este tema del COVID. Usted sabe que en el mundo entero muchos de los habitantes han estado en sus casas, y ahí donde tienen que desarrollar su trabajo. O sea, el trabajo en las casas ha sido muy intenso, así como los niños tienen que obtener sus clases de manera electrónica, también los padres han tenido que hacerlo. Y las viviendas no están adaptadas para ese nuevo reto. Es un tema importante, o sea, el cómo conceptualizamos los arquitectos el futuro de la vivienda espacialmente hablando. Desde las viviendas de gente muy humilde hasta las viviendas de gente que tenga recursos económicos. Es en un rumbo equivocado, porque el tiempo que perdía la gente para desplazarse de su casa al trabajo era mucho. Hay ciudades donde se pierden 2 horas para desplazarse de su casa al trabajo. Hay que analizar cómo disminuimos ese tiempo, cómo acercamos la vivienda al empleo. La vivienda es uno de los temas que son prioritarios para toda la humanidad, pero cuando hablamos de vivienda implicamos que queremos hacer ciudad. O sea, no es la vivienda aislada. La vivienda tiene que tener el equipamiento para la salud, para la educación, para la recreación, para el deporte, para la cultura, para todas las actividades del ser humano. Es decir, queremos elevar la calidad de vida de nuestros habitantes, servir mejor a la sociedad, queremos elevar el nivel de felicidad en general, pero es a partir del tema de la vivienda que vamos a entender la ciudad y vamos a entender cómo queremos que sean las ciudades en el futuro. Y a partir del tema de la vivienda también vamos a definir el perfil que requerimos de los futuros profesionales
y en particular de los arquitectos. O sea, tenemos que tener un enfoque holístico en donde sabemos que intervienen muchas disciplinas, intervienen muchas decisiones políticas y que no puede considerarse aislado el tema de la vivienda de todo lo que concebimos, ¿verdad?, como hábitat. Cuando vemos el tema de la vivienda, como decía, tiene muchas aristas, porque una cosa es la concepción de la vivienda, que ya sabemos, mucha gente vive sola, otras se casan, otros se divorcian, es decir, otras son madres solteras, otras envejecen y a los hijos se van. Entonces la vivienda tiene que tener mucha flexibilidad. Ya no podemos concebir la vivienda como tradicionalmente lo hacíamos, tenemos que dar muchas opciones. Pero así como tenemos opciones de vivienda, tenemos grandes impactos en el tema de la tierra. El costo del suelo a veces es más alto que el mismo costo de la vivienda. Tenemos impacto en los sistemas de financiamiento, es decir, que no están adecuados para las capacidades económicas de la gente. Los gobiernos establecidos conciben la vivienda únicamente en materia de déficit y quieren hacer miles de viviendas, pero sin entender el problema integral. Entonces, todos esos temas hay que analizarlos con mucho cuidado y cada país tiene su propia problemática. No podemos exportar soluciones. Estoy muy satisfecho de trabajar con su presidente y creo que el foro de vivienda que se está planeando para el mes de mayo del año próximo va a ser un gran éxito. ¿Por qué? Porque ha podido conciliar a la municipalidad, con la comunidad, con las autoridades federales, es decir, y las ciudades de todos, independientemente de las ideologías que tengamos, de las afiliaciones políticas, de los estratos socioeconómicos de la gente, tenemos que estar unidos, tenemos que lograr sinergias. Las leyes ayudan a tener un crecimiento más racional y más ordenado. Es una responsabilidad muy grande una ley, pero vale la pena explorar y trabajar qué es lo que requiere la ciudad, ¿verdad?, para hacer una arquitectura más responsable. Eso es importante. Transmitir la necesidad de lograr excelencia en la arquitectura. Tenemos que estar aliados con la sociedad, educar a muchas veces a políticos que no tienen esa sensibilidad, ¿verdad?, de la importancia de la arquitectura. La administración de una ciudad tiene que irse mejorando. Gran parte de los problemas que hemos observado es que no hemos administrado de manera inteligente nuestras ciudades. Y esto nos lleva a un costo altísimo como sociedad. Y no podemos seguir en ese rumbo. Tenemos que corregir nuestros rumbos. Una vez que uno analiza la historia de España, y sobre todo de las últimas décadas, es que los arquitectos españoles han aprendido a ser resilientes. Necesitamos, han tenido crisis muy fuertes y cuando tuvieron las crisis económicas, pues no se frenaron, al contrario, fue cuando fueron más creativos, preparados para las mejores épocas. En este momento debemos de reflexionar que esta época que hemos vivido con la era COVID, ¿verdad?, pues nos ha permitido volver a reencontrarnos, ¿verdad?, y a analizar cuál es el rumbo que debemos llevar hacia el futuro. Los arquitectos españoles tienen gran talento, han hecho obras maravillosas y bueno, hay que ahora hacer un alto en el camino. Después de la Segunda Guerra Mundial vivíamos en una sociedad, digamos, muy frugal, aprovechamos los recursos al máximo. Después pasamos a ser una sociedad de consumo terrible, comprar y comprar y comprar porque había dinero para hacerlo. Pero después pasamos a ser una sociedad de desperdicio. La cantidad de desperdicio, de kilos de basura por persona que se da en los países desarrollados, y no estaba exento España, era muy alta. Bueno, ahora tenemos que volver a recuperar la frugalidad con la que vivíamos y a ser más eficientes. Los arquitectos tenemos que pensar en el impacto de los costos de mantenimiento de nuestras edificaciones.
lo único que deseo es, como presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, es que podamos estar integrados todos los arquitectos del mundo, ¿verdad?, para beneficiarnos de los ejemplos exitosos de un lugar o de otro, adaptándolas a nuestras propias circunstancias. Y que quiero darles ánimo a los arquitectos españoles de que, bueno, en estos últimos años hemos vivido una guerra biológica que ha sido tan fuerte como una guerra de armamento, es decir, y que mucha gente no tiene trabajo y mucha gente la está pasando mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar nuestro rol en la sociedad. O sea, hemos abandonado muchos campos de acción que los han aprovechado otras disciplinas, o los han aprovechado esas libres fuerzas del mercado al que me refiero. Tenemos que volver a recuperar nuestro rol como arquitectos, y está en nosotros mismos. Eso no nos va a caer del cielo. Nosotros mismos tenemos que encontrar nuestros nichos de oportunidad.